Bien, ¿cómo estamos? Eh, ¿Cómo les ha ido con la clase anterior? Bien, bueno, vamos a retomar un poquito en todo lo que tiene que ver con la segunda parte de esta introducción a la anatomía y a la fisiología. Eh, Vamos. Segunda parte de introducción a la anatomía y a la fisiología tiene que ver un poco cómo vamos a mirar este cuerpo humano ya desde un punto de vista descriptivo, analítico, ¿sí? Cómo lo vamos a estudiar, cómo lo vamos a observar, cómo lo vamos a interpretar. Vamos a comenzar hablando de las posiciones anatómicas. Toda vez que ustedes se encuentre cualquier bibliografía, cualquier descripción, cualquier análisis, ¿sí? Acerca del cuerpo humano, la posición anatómica universal, la posición anatómica de referencia que van a tener o la posición anatómica estándar, va a ser siempre la de un sujeto erecto, ¿sí? Con las palmas hacia adelante, mirando hacia el frente y con los pies levemente separados. Entonces, cuando hagan referencia a posición anatómica, están haciendo referencia en la posición estándar, universal, que se acordó, a partir de la cual se van a llevar adelante diferentes tipos de descripción, de análisis, de estudio, lo que les estaba diciendo. Existen otras posiciones anatómicas, ya vinculado más con todo lo que tiene que hacer el quehacer del cuidado enfermero, que tiene que ver con eh, eh, las posiciones en las que podemos disponer o encontrar el cuerpo humano, ya sea para practicar un procedimiento o porque la recuperación o la rehabilitación de la salud de esa persona va a necesitar indefectiblemente de esa persona. Las dos grandes posiciones que habitualmente van a encontrar son la prona, que tiene, o también la van a encontrar con el nombre de prono, que tiene que ver con un sujeto que básicamente está boca abajo. La posición prona es un organismo humano, es una persona que está puesta boca abajo, está recostada, acostada, boca abajo. Frente a la posición supina, que ese mismo organismo humano o esa misma persona está mirando hacia el techo, ¿sí? La pancita arriba, como decimos habitualmente. Esa es la posición supina. Podemos rotar hacia la izquierda o hacia la derecha. En el caso de la posición supina también la van a encontrar con el nombre de posición de cúbito dorsal, haciendo referencia a la misma cosa. Podemos hacer que ese organismo humano rote para un costado y para el otro, ¿sí? Y va a ser de cúbito lateral izquierdo si justamente está recostado sobre ese lado izquierdo, de cúbito lateral derecho si está recostado sobre el lado derecho. ¿Ah? Es importante que entiendan esto de las posiciones anatómicas, digamos, en cuanto al quehacer de nuestra profesión, prona, supina, de cúbito lateral de derecho, de cúbito lateral izquierdo, porque esto es lo que va a hacer, porque en función a cómo sea la posición anatómica en la que esté dispuesto, van a ser los puntos de apoyo y luego nos van a permitir a nosotros, especialmente en todo lo que tiene que ver con la prevención de úlceras, en función a la posición, desarrollar un programa de prevención para que esos organismos humanos no se ulceren, no se lesionen, no se lastimen, producto de estar mucho tiempo en la misma posición. Eso es más o menos en cuanto a posiciones anatómicas. El cuerpo humano tiene regiones, sí. Los anatomistas han coincidido en que básicamente hay 5 regiones. Por un lado está la región de la cabeza. En una descripción cefalocaudal, les voy a decir que las regiones del cuerpo son 5 y que la primera es la cabeza, ¿sí? Luego tenemos el cuello, luego tenemos el tronco y los miembros superiores, y por último los miembros inferiores. Esto en un sentido cefalocaudal. ¿Ah? Son 5 regiones del cuerpo humano. El sentido se lo pueden dar ustedes como demanda. ¿Ah? En sentido derecho-izquierdo, las posiciones, las regiones del cuerpo van a estar dadas por los miembros superiores y la región de la cabeza, el cuello, el tronco y los miembros inferiores. En sentido inferior-superior, las regiones del cuerpo humano van a estar dadas por los miembros inferiores, el tronco o el tórax, que es exactamente lo mismo, los miembros superiores, la región del cuello y la cabeza. Esto de términos direccionales que les estoy diciendo, ahora lo vamos a ver para que lo entiendan. Las regiones del cuerpo, recuerden, son... ¿ah? ¿Qué son los planos y secciones? Los planos son cortes
virtuales, imaginarios que hacemos sobre ese organismo humano, a fin de poder mirarlo, observar las secciones que nos quedan a partir de esos cortes que realizamos con los planos, y poder mirar al órgano por dentro, en diferentes lugares, en diferentes áreas, en diferentes regiones del organismo humano y de un órgano en particular. Es decir, estos planos pueden darse sobre un órgano o pueden darse sobre el cuerpo. El plano sagital es un corte imaginario que vamos a hacer, ¿sí?, sobre ese organismo humano, que lo va a dividir en dos mitades, la mitad derecha y la mitad izquierda. ¿Ah? Ese plano sagital, a fin de poder estudiar, poder conocer, poder interpretar mejor a ese organismo humano, yo puedo desplazarlo, ¿sí? Y ahí voy a estar hablando de un plano parasagital. Derecho, si desplazo ese corte hacia la derecha, o izquierdo, si desplazo ese corte hacia la izquierda. ¿Sí? Tenemos otro plano, que es el plano frontal o coronal, que nos va a dividir a ese organismo humano en dos partes, ¿sí?, en dos mitades iguales, la anterior y la posterior, ¿sí?, la anterior y la posterior. ¿Ah? También lo van a encontrar como la anterior sería la parte de adelante que nos queda producto de ese corte, y la parte posterior o la parte dorsal sería la partecita de antes, ¿no?, la parte de antes. ¿Ah? Luego tenemos un plano transverso, o horizontal o transversal, el nombre es el mismo, que nos va a dividir a ese organismo humano o al órgano que estemos estudiando en una parte superior y en la otra parte inferior, ¿sí?, o en la faz superior y en la faz inferior. También tenemos un plano oblicuo, que es un plano cejado, inclinado, que se hace sobre el organismo humano, a fin de poder estudiar alguna parte de ese cuerpo humano con mayor precisión. Esto de los planos y secciones lo van a encontrar mucho en todo lo que son métodos diagnósticos, ¿sí? Aplicado en todo lo que es método diagnóstico. Una tomografía axial computada, una resonancia magnética nuclear, una tomografía axial helicoidal. Y son diferentes tipos de estudios que se hacen, donde ponen el foco en un órgano y le realizan una serie de cortes, oblicuos, frontales, sagitales, parasagitales, horizontales, a fin de poder mirar cómo está dispuesto ese órgano dentro y si tiene alguna lesión, alguna alteración, alguna variante anatómica que pueda aparecer, ¿sí? Ahí lo van a ver claramente aplicado, ¿sí? Términos direccionales. ¿Qué son los términos direccionales? Son justamente términos anatómicos que tienen como fin poder ser bien precisos acerca de cuál es la posición anatómica o cuál es el punto o el sitio que se está estudiando. Tiene que ver con hacer de la descripción algo bien preciso, bien específico, bien puntual, bien claro. ¿Ah? Para entender los términos direccionales o tomar un punto de partida de los términos direccionales, vamos a entender la línea media o el plano medial, ¿sí? O la línea medial, que es la línea que nos estaría dejando el plano sagital, ¿sí?, que nos va a dividir a ese organismo humano en dos laterales, ¿sí?, el lateral derecho y el lateral izquierdo. ¿Ah? Entonces, toda vez que la descripción o el punto a describir se acerque a esa línea media, voy a estar hablando acerca de un punto de referencia más proximal a la línea media, que es justamente la que me ha dividido ese organismo humano en dos mitades, ¿sí? Y voy a hablar de un término distal o de un órgano distal toda vez que ese órgano, esa lesión o ese punto a describir se aleje de esa línea media. ¿Ah? Ejemplo, la articulación del hombro yo voy a decir que es proximal con sentido a la articulación del codo. ¿Ah? La articulación de la muñeca yo voy a decir que es distal con respecto a la articulación del codo. ¿Ah? Son puntos de referencia, es decir, se intentan ubicarnos claramente acerca de una descripción puntual de un área del cuerpo. ¿Ah? También voy a hablar en sentido superior-inferior, ¿sí?, o en sentido superior-inferior. También puede ser esto de sentido superior-inferior, lo van a encontrar con el nombre de céfalo caudal o sentido superior-inferior. Está haciendo referencia a lo mismo.
Recién yo les mostraba un ejemplo cuando les hablaba acerca de las regiones del cuerpo humano. Entonces yo les digo, voy a describir las regiones del cuerpo humano en sentido céfalo-caudal. ¿Ah? Entonces ¿qué quiere decir eso? Que va a ser de la cabeza hacia los pies. Entonces mi descripción de las regiones del cuerpo humano va a ser ¿cuál? La primera. La cabeza, el cuello, el tronco o el tórax, o la región del tronco y el tórax, o del tórax, la región de los miembros superiores y la región de los miembros inferiores. Esa es una descripción de regiones del cuerpo humano en sentido céfalo-caudal. ¿Sí? Otro ejemplo puede decir, bueno, descríbame las regiones del cuerpo humano en sentido inferior-superior. ¿Ah? Esto se lo puede aplicar en un montón de cuestiones que tienen que ver con la descripción, el estudio, el análisis de la anatomía. Esto que yo le estoy poniendo ahora es a modo de ejemplo. Descríbame las regiones del cuerpo humano en sentido inferior-superior. Entonces voy a decir que lo primero que me voy a encontrar van a ser los miembros inferiores, la región del tronco del tórax, la región de los miembros superiores, la región del cuello y la región de la cabeza. ¿Sí? Descríbame, por ejemplo, las regiones del cuerpo que se encuentran en el lateral derecho del organismo humano. Entonces yo voy a interpretar que por aquí pasa una línea que me divide ese organismo humano. Voy a decir, bueno, yo tengo el lateral derecho de la región de la cabeza, tengo el lateral derecho de la región del tronco, de la región del tórax, tengo el miembro superior derecho y tengo el miembro inferior derecho, ¿sí? Y la región de la mitad de la región lateral derecha del cuello. ¿Ah? No sé si les quedó claro. Otra pregunta, describa las regiones del cuerpo que encuentran en el lateral izquierdo o lateral izquierdo del cuerpo humano. ¿En sentido céfalo-caudal o en sentido inferior-superior? El que más le guste. Y así. Un modo de ejemplo. Esto de términos direccionales van a tener que leer un poquitito. Yo después cuando les haga el trabajo práctico, voy a trabajar un poquito de términos direccionales en sentido aplicativo. Es decir, yo les voy a dar una descripción a ustedes en donde voy a jugar un poquito con estos términos direccionales de manera que ustedes lo van a poder interpretar sin mayor dificultad. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que son las cavidades del cuerpo humano. ¿Sí? Saben ustedes que el cuerpo humano tiene una serie de órganos que son de vital importancia, como son el cerebro, los pulmones, la médula espinal. Son toda una serie de órganos que necesitan de una protección, de una cubierta, de un resguardo, de un sostén. ¿Sí? Entonces, las cavidades del cuerpo humano justamente son eso. Son espacios que están dentro del cuerpo humano que vienen a proteger, que vienen a sostener, que vienen a separar esos órganos y guardar y asegurar la vitalidad o la función de ese órgano. ¿Sí? Vamos a encontrar dos grandes cavidades dentro del cuerpo humano. ¿Ah? La cavidad dorsal, que va a estar dada por la cavidad craneana, y aquí puntualmente los huesos del cráneo van a formar ese espacio, esa bóveda, donde luego va a alojarse todo lo que tiene que ver con la masa encefálica o con el cerebro. ¿Sí? Y la otra división que tiene esta cavidad dorsal, es decir, la cavidad dorsal tiene dos subcavidades. La cavidad craneana o la cavidad craneal, que para el caso es lo mismo, y la cavidad de la médula espinal o la cavidad vertebral o la cavidad de la columna vertebral. La columna vertebral justamente es una serie de huesos que en forma de anillo van a estar dispuestos unos sobre otros y que en su interior justamente se va a alojar lo que sería la médula espinal. ¿Sí? Que es parte vital en lo que tiene que ver con el sistema nervioso, ¿sí? Periférico en este caso del organismo y central. Luego tenemos la cavidad ventral, ¿sí? Que es la cavidad que está compuesta por la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. En alguna bibliografía van a encontrar que en la cavidad ventral solo hay dos, la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica. En definitiva es lo mismo. Dentro de la cavidad torácica vamos a encontrar dos subcavidades o dos cavidades menores. La cavidad pleural, que es aquella que va a alojar, ¿sí? a, a los pulmones, ¿sí? Tanto el pulmón izquierdo y derecho, y la cavidad torácica y la cavidad cardíaca o la cavidad pericárdica, también la pueden encontrar con ese nombre, que es aquella cavidad que va a alojar a
al corazón. Esta cavidad, digamos, la protección para con estos órganos van a estar dados en la faz posterior por lo que sería la columna vertebral y en la faz anterior por lo que serían el esternón y los huesos de las costillas, o las parrillas costales o las parrillas de las costillas, ¿sí? Que van a guardar, van a proteger de cualquier impacto, van a amortiguar cualquier golpe, cualquier lesión, cualquier contusión que pueda llegar a esa área del cuerpo donde están guardados estos órganos también. El diafragma va a ser el órgano que va a dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal. ¿Ah? El diafragma es un músculo que tiene una participación importante en todo lo que tiene que ver con la fisiología de la respiración. ¿Ah? Cuando veamos respiratorio vamos a hablar de eso. ¿Ah? Dentro de la cavidad abdominal vamos a encontrar todo lo que son los huesos, los órganos, perdón, del aparato digestivo, ¿sí? Los órganos de los riñones, los uréteres, y solo el esófago del aparato digestivo no va a estar dentro de lo que sería la cavidad abdominal. Y luego tenemos la cavidad pelviana, para este caso, que es donde vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el aparato reproductor, masculino, femenino, todo lo que tiene que ver la faz inferior o distal del aparato urinario, lo que sería la vejiga, la uretra, ¿sí? Y la última porción de los uréteros. Bien, entonces nos quedó claro esto de cavidades. Son espacios dentro del cuerpo humano que vienen a proteger, a separar, a sostener, a resguardar, ¿sí? Los órganos que justamente van a estar en el interior de esa cavidad. Ustedes han visto células cuando estuvieron cursando cuando estuvieron cursando el ciclo de nivelación. Y la han visto bastante, ¿sí? Eh, han profundizado en ella de manera tal que yo no voy a tocar mucho de células, solo me interesa que entiendan algunas cuestiones. Y que tiene que ver básicamente con todo lo que es la división celular, ¿sí? Esto porque a nosotros nos va a aportar información sumamente relevante acerca de lo que es el cuidado para las personas, ¿sí? Esta es la expresión mínima que luego se va a traducir en una necesidad. ¿Cuándo voy a hablar de unas? Todos sabemos que las células es la unidad anatómica y funcional del organismo humano en cualquier dimensión que la estudie. Cardíaca, respiratoria, digestiva, de la piel. La célula siempre es un organismo vivo que el cuerpo humano tiene alrededor de 200 millones de células y de allí que sean sumamente importantes. Va a necesitar oxígeno para su funcionamiento, va a necesitar diferentes tipos de nutrientes, el oxígeno que le va a llegar por la vía del aparato respiratorio, ¿sí? Los nutrientes que le va a llevar básicamente o de manera más importante por todo lo que es el aparato digestivo, ¿sí? Y luego va a eliminar los desechos, vía urinaria, vía materia fecal, vía respiratoria también, ¿sí? Todo lo que son gases, dióxido de carbono. En cuanto a la división celular, hay células que no se van a dividir nunca, ¿sí? Es decir, lo normal es que la reproducción celular se dé en línea general, pero hay tejidos y hay células puntuales específicas de este organismo humano que no se van a reproducir, ¿sí? Se voy a hablar de una mitosis toda vez que esa célula no tenga la capacidad de reproducirse, de replicarse en otra de idéntica característica. Un ejemplo de ella, por ejemplo, es la neurona. Las neuronas, las células, son la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso, no se reproducen. Las células con las que nace el organismo humano y que luego se van a activar producto del desarrollo de ese organismo humano son las con las que va a terminar sus días aquí en la Tierra, con las que va a fallecer o con las que se va a morir la persona. Podrán potenciarse un poquito más en virtud de algún ejercicio, de alguna práctica y demás, pero en definitiva es así. Es una célula que no se va a replicar. La nefrona, que es otra célula que corresponde a lo que sería el sistema urinario, puntualmente a lo que es los riñones, es otra célula que también tiene esta particularidad de que no se va a replicar, ¿sí? La mitosis, y aquí sí quiero mostrarles un cuadrito,
voy a hablar de mitosis toda vez que esa célula se pueda dividir, ¿sí? Eh, esa mitosis eh, eh, va a desencadenar un proceso, básicamente son en realidad 4 fases. Eh, una primera fase que se llama justamente profase, que es donde comienzan a separarse, ¿sí? Y va a terminar allá en, en la telofase, que sería la última fase donde ya se han terminado de dividir, de replicar. La mitosis tiene la particularidad de ser un sistema de división celular en donde la reproducción es en otras células de idénticas características. Esto lo vamos a encontrar en un ejemplo, en las células de los músculos, en las células del tejido del aparato digestivo, en las células del aparato respiratorio, en las células de la piel, por ejemplo. Luego vamos a tener la meiosis, ¿sí? Que es otro sistema de división celular, pero que tiene la particularidad que solamente va a tener 23 cromosomas, ¿sí? Mientras que en la mitosis, las células que se dividan van a tener 23 pares de cromosomas. ¿Ah? Son las células en líneas generales de todo el organismo humano. Para el caso de la mitosis, en el caso de la meiosis, esto básicamente lo van a encontrar, o solo lo van a encontrar en las células reproductoras, ¿sí? En los espermatozoides y en los óvulos. Son las únicas 2 células que van a sufrir o van a atravesar este proceso de meiosis que tiene que ver con replicarse en otra célula que solamente tiene 23 cromosomas. ¿Ah? Y que justamente cuando se produzca la fecundación van a aparecer los otros 23 cromosomas y quedaría así en una célula completa con 23 pares de cromosomas, ¿sí? Que sería un cigoto o la célula fecundada, o el óvulo fecundado. ¿Ah? Entonces, mitosis, un proceso de división celular en células de idénticas características con 23 pares de cromosomas cada uno. Van a atravesar una serie de procesos que tienen que ver con la profase, la metafase, la anafase, la telofase. Son diferentes fases que van atravesando hasta que se termina dividiendo en otras células de idénticas características. La meiosis es un proceso de división celular en donde la célula que se va a replicar, que se va a duplicar, que va a aparecer, solamente va a tener 23 cromosomas, ¿sí? Viene a ser como una especie de media célula, pero como para que lo interpretemos. Eh, y la meiosis básicamente, o solamente la vamos a encontrar en lo que tiene que ver con las células reproductoras, o las células del aparato reproductor, ¿sí? En el caso del varón, lo vamos a encontrar en los testículos, ¿sí? Y en el caso de las mujeres, en el ovario, que es justamente donde se produce la maduración de ese óvulo, hasta llegar a quedar en condición de ser fecundados, en la ovulación va a salir a ser fecundado. ¿Ah? Bien. La plaquita que tenemos acá nos interesa ya casi terminando esto que es introducción a la anatomía y a la fisiología, que ustedes entiendan que hay diferentes tipos de células. La morfo de la célula, la forma de la célula, va a estar dada básicamente por la función o por la fisiología que va a tener dentro de ese organismo. Esta que ustedes ven aquí en forma de plumerito, ¿sí? Es un enterocito, es una célula del aparato digestivo, puntualmente de lo que sería el intestino delgado. En cada una de esos cilios o de esas vellosidades que ustedes ven ahí, es donde se va a producir la absorción de los nutrientes, ¿sí? Esta que ustedes ven aquí es una neurona, como una especie de huevo frito estrellado con una colita. Bien, es una neurona. Tenemos el cuerpo, el núcleo, las dendritas, el axón, ¿sí? Las terminales axón. Estas que ustedes ven aquí en forma de hojita, ¿sí? O como de una vainita, son las células del tejido muscular liso. Son eritrocitos o células o glóbulos rojos. ¿Sí? Esta que ven ustedes aquí es un espermatozoide. ¿Ah? Esto que le decía yo, lo de la forma. Tenemos la cabeza del espermatozoide, tenemos el cuerpo, que es donde van a estar la producción de ATP o de ácido trifosfato, que tiene que ver con darle energía para poder franquear, digamos, todo lo que es la cavidad uterina y poder alcanzar la trompa de Fallopian y fecundar al óvulo.
ese cilio o esa colita que ustedes ven ahí es lo que le permite desplazarse, hace como una especie de aleteo constante y va avanzando, va trepando por lo que sería la cavidad uterina para poder ingresar a la trompa de Falopio. La plaquita que ven aquí tiene que ver con tejidos, ¿sí? Diferentes tipos de tejidos. ¿Ah? Tenemos un tejido conectivo. Vamos a encontrar dentro del organismo 4 grandes tipos de tejidos. Luego, cada uno de esos tipos de tejidos, especialmente el muscular, el conectivo, el epitelial, tienen subdivisiones, ¿sí? Vamos a encontrar un tejido conectivo que justamente la palabra lo dice, va a conectar, va a vincular un órgano con otro. Lo vamos a encontrar en el corazón, en el estómago. El tejido epitelial tiene que ver con revestir, por fuera o por dentro, la cara interna o la cavidad interna, la cavidad en la faz interna de ese órgano. El estómago, el duodeno, la vejiga. El tejido muscular, que tiene que ver toda vez que haya que generar movimiento, ¿sí? Estímulo de ese órgano, va a aparecer tejido muscular. Vamos a encontrar en la vejiga, bueno, hay un sistema muscular esquelético que es el que hace el movimiento del organismo. Y el tejido nervioso, que tiene que ver con todo lo que es comunicación. Estos 4 tipos de tejido, vuelvo a decirles, son los 4 tipos de referencia, los más importantes, y luego cada uno tiene subtipos. Bien. ¿Dónde vamos a encontrar o dónde nos vamos a posicionar nosotros para el estudio de nuestra materia? Para eso necesitamos definir un poquito esta cuestión de la enfermería. ¿Y qué es la enfermería? Una disciplina del campo de la ciencia de la salud que hace al cuidado y a la ayuda del organismo sano o enfermo en lo que tiene que ver la satisfacción de las necesidades, ¿sí? Allí va a aparecer nuestro rol profesional, nuestro quehacer profesional, el ejercicio de nuestro rol, ¿sí? Enfermería es satisfacción de necesidades, ¿sí? Todo el trabajo en la enfermería va a girar a satisfacer necesidades de ese organismo humano que por producto de no poder hacerlo por sí mismo, porque no sabe, porque no conoce o porque no puede, aparece el ejercicio profesional intentando ser un vínculo o siendo un vínculo para la satisfacción de las necesidades. Hay 2 grandes teoristas que han trabajado el tema de las necesidades. El primero que apareció fue Abraham Maslow. Fue un judío que él categorizó todo lo que tenía que ver con las necesidades humanas. Y dijo que una necesidad humana es un estado de carencia percibida. Es decir, yo detecto que tengo una necesidad, percibo que necesito, que tengo una carencia. Una carencia que puede ser tomar agua, ¿sí? Dormir, que puede ser realizarme, salir a despejar la cabeza, que en estos días nos hace bastante falta, producto de esta cuestión del confinamiento. El hambre, ¿sí? O la necesidad de alimento. ¿Qué hizo Cáliz? Tomó la pirámide de Abraham Maslow y la organizó, la categorizó, ¿sí? Entonces, allí vamos a encontrar que en la base de esta pirámide, van a aparecer todo lo que tiene que ver las necesidades que van a hacer al ejercicio profesional de la enfermería. ¿Ah? Entonces, nosotros vamos a estudiar la anatomía y la fisiología para interpretar, entender, comprender cómo se comporta ese organismo humano en términos biológicos y para identificar claramente cuáles son sus necesidades, ¿sí? También vamos a identificar cuáles son los elementos, los factores o las circunstancias que impiden la satisfacción de esa necesidad, justamente para desencadenar un programa de atención de enfermería, que ustedes ya lo conocen con el nombre de PAE, Proceso de Atención de Enfermería, que va a apuntar a satisfacer las necesidades que presente ese organismo humano. ¿Ah? Esto un poquito para ubicarlos en esta cuestión, bueno, ¿para qué nos sirve todo lo que hemos visto? Muchas veces ¿y para qué me sirve? Bueno, en la secundaria lo podían preguntar, en la escuela media lo podían preguntar, pero acá ya no. Por eso les estoy diciendo. Bueno, con esto estamos terminando lo que sería introducción a la anatomía y a la fisiología, ¿sí? Esta es la segunda parte de esta unidad. ¿Estamos? Y aquí hay un mensajito para ustedes, especialmente en este año que, bueno, la virtualidad va a ser nuestro único punto de contacto.
Les va a ir bien, chicos y chicas, muchachos y muchachas. Si hay ánimo, si hay entusiasmo, les va a ir bien. ¿Estamos? Nos vemos en la próxima clase, que va a ser aparato digestivo. También va a tener aparato digestivo parte 1 y aparato digestivo